tardes. Soy la licenciada Idelisa Navarro Coronado. Soy licenciada en nutrición, especialista en nutrición clínica y renal del Hospital Cayetano Heredia. Pertenezco al Departamento de Nutrición y Dietética en la unidad de consulta externa. Lo que hoy día vamos a conversar un poco, es del enfoque nutricional en enfermedades renales y crónicas. Como sabemos, conceptualmente, la enfermedad renal crónica se define como el daño renal persistente durante más de 3 meses asociado a la disminución de la tasa de filtración glomerular, confirmada por biopsia renal o por marcadores de daño renal, ¿no? Las guías clínicas de Kadoki propuso para la evaluación de la enfermedad renal crónica la clasificación en 5 estadios. El estadio 1, con una tasa de filtración glomerular de mayor de 90, el estadio 2, con una TFG de 60 a 89, que es un daño renal ligero, el estadio 3, el descenso moderado de la tasa de filtración de 59 a 30, el estadio 4 es un descenso grave de la tasa de filtración de 29 a 15 y el estadio 5 que ya es un fallo renal. En pacientes asintomáticos, en el estadio 5 o en estadios previos, cuando se observe algún tipo de sintomatología subyacente, insuficiencia cardíaca, hipervolemia, sin respuesta a diuréticos, presión alta, resistente o acelerada, acidosis o hiperpotasemia no controlable, deterioro del estado nutricional, encefalopatía, neuropatía o sintomatología urémica. Se recomienda ya la entrada de diálisis, ¿no? En el estadio 5. El informe de la Sociedad Española de Nefrología del 2010 estimó la incidencia global de enfermedad renal crónica en 119 por millón de población. La primera opción de diálisis en pacientes incidentes continúa siendo la hemodiálisis peritoneal, ¿no? La DP, en el 12.1%. La diabetes mellitus y la enfermedad vascular justifican el 65 al 70% de los nuevos casos de enfermedad renal que terminan, ¿no? El restante 30% comprende las enfermedades renales primarias como la glomerulonefritis o la poliquistosis renal. Bueno, hablemos en sí la valoración nutricional en el enfermo renal. La valoración nutricional permite detectar factores desencadenantes de malnutrición, identificar pacientes en riesgo y planificar el tratamiento nutricional. Las recomendaciones actuales sugieren monitorizar el estado nutricional por 1 a 3 meses con una tasa de filtración glomerular menor de 30 milímetros por minuto. En pacientes incidentes en diálisis en edades menores de 50 años, proponen evaluar el estado nutricional cada 6 a 12 meses. En pacientes prevalentes, el tiempo de tratamiento en diálisis mayores de 5 años es recomendable monitorizar el estado nutricional cada 3 meses. La tasa de mortalidad por malnutrición e inflamación oscila entre el 3 al 5%, mientras que en enfermedades cardiovasculares constituye la mayor causa de mortalidad en la enfermedad renal. La posible interacción entre malnutrición, enfermedad cardiovascular e inflamación ha sugerido la presencia del síndrome de malnutrición, inflamación, aterosclerosis, caracterizado por estos 3 componentes y asociados con aumento de la mortalidad en diálisis. Así, en enfermedad renal crónica o en diálisis se definen 2 tipos de malnutrición, ¿no? La malnutrición tipo 1, que es la asociada a la uremia, se caracteriza por un descenso notable de la ingesta proteico-energética y niveles de albúmina normales o niveles de albúmina bajos, disminuidos, ¿no? La malnutrición tipo 2 se caracteriza por hipoalbuminemia más marcada, el aumento del estrés oxidativo y del catabolismo proteico, convergente a la elevación del gasto energético en reposo, ¿no? Y a diferencia de la malnutrición tipo 1, asociada a la elevación de biomarcadores inflamatorios, tales como el PCR y las citocinas proinflamatorias.
Recientemente, el panel de expertos de la Sociedad Internacional de Nutrición Renal y Metabolismo ha sugerido el término malnutrición proteico-energética. De acuerdo con esta definición, se confirma si existe alteración de los parámetros bioquímicos, pérdida global de masa corporal asociada a inadecuación de la ingesta proteica y energética y depresión de la masa muscular o parámetros relacionados, ¿no? Los criterios diagnósticos de malnutrición en pacientes con enfermedad renal crónica. Los criterios son 4. 1. Los marcadores bioquímicos, que es la concentración de albúmina sérica menor de 4 gramos por decilitro en hemodiálisis o menor de 3 a 8 gramos por decilitro en diálisis peritoneal y en enfermedades renales crónicas, ¿no? La concentración de prealbúmina sérica menor de 30 miligramos por decilitro en pacientes en diálisis. Y la concentración de colesterol total menor de 100 miligramos por decilitro en pacientes, ¿no? En diálisis. Estos son los marcadores bioquímicos. Otro criterio de diagnóstico de malnutrición es la masa corporal. La masa corporal con un IMC menor de 23 kilogramos por metro cuadrado. También la pérdida involuntaria del peso seco, o sea, mayor o igual al 5% en 3 meses o mayor o igual al 10% en 6 meses. Porcentaje de grasa corporal total, también menor al 10%. Otro de los criterios es la masa muscular, la sarcopenia, la reducción de la masa magra corporal mayor del 5% en 3 meses o mayor del 10% en 6 meses. La reducción del CMB, o sea, de la circunferencia media basal, que es menor del percentil 10, también. La baja concentración de creatinina sérica, ajustada por función renal, o descenso o aparición de creatinina, o descenso en la aparición de la creatinina, ¿no? Otro criterio es la ingesta alimentaria, involuntariamente disminuida, ¿no? Los pacientes no tienen apetito. Ingesta diaria proteica en enfermedades renales crónicas menor de 0.5 gramos de proteína por kilogramo al día y menor de 1 gramo por kilogramo al día en diálisis, ¿no? La ingesta diaria energética menor de 25 kilocalorías por kilogramo al día mantenida durante 2 meses, o sea, poca cantidad de alimentos, ¿no? Y la anorexia, la pérdida subjetiva del apetito. Estos son los 4 criterios de diagnóstico de malnutrición en pacientes con enfermedad renal crónica. En la práctica clínica, los criterios de valoración complementaria se clasifican en subjetivos, según el cribado nutricional, la anamnesis y el examen físico. Los objetivos, según la antropometría y los parámetros de laboratorio. Vamos a ver cuál es cada método. El método subjetivo, el cribado nutricional. Es el método de evaluación inicial que permite identificar pacientes con sospecha o riesgo de malnutrición, siendo recomendado en la población adulta en hemodiálisis renal crónica y diálisis. Conceptualmente se pueden definir 2 métodos de cribaje nutricional validados en enfermedades renales crónicas, ¿no? Uno es la valoración global subjetiva, la VGS, y la escala de malnutrición e inflamación, el MIS. A diferencia de la VGS, el MIS permite detectar el riesgo de malnutrición e inflamación. Anamnesis. La anamnesis alimentaria permite identificar las alteraciones del apetito o las alteraciones de la ingesta, las preferencias, las aversiones alimentarias, los cambios en el peso corporal, el uso de fármacos, así como la posible interacción de otras patologías que pudieran justificar la alteración de uno o varios parámetros nutricionales, ¿no? Esto conseguimos con la anamnesis alimentaria. El examen físico, la identificación de signos clínicos como alteraciones del tejido adiposo y de la masa muscular, la presencia de edema y o ascitis, palidez, equimosis o lesiones cutáneas, son, entre otros, indicativos de compromiso nutricional. Los métodos subjetivos, la valoración nutricional complementaria en la enfermedad renal. Las escalas de cribaje nutricional es la VGS menor de 5 puntos y el MIS mayor o igual a 5 puntos,
¿no? El MIS, recordemos que es la escala de malnutrición-inflamación. La anamnesis nutricional, la etiología de la enfermedad renal crónica, el tiempo de tratamiento en diálisis, tiene que ver con estos puntos. La pérdida de peso reciente y no intencional, las alteraciones, la masticación, la deglución, la disfagia, la odinofagia, la cirugía o enfermedades digestivas, ¿no? Los cambios del apetito o la ingesta, los hábitos alimentarios, la intolerancia o las alergias alimentarias. Los análisis de la ingesta alimentaria actual comparada con la habitual y la recomendada, ¿no? O sea, la ingesta alimentaria, lo que está consumiendo, comparada a lo que consumía antes, a lo que él estaba acostumbrado a consumir y comparada con la recomendación alimentaria. Los síntomas, también gastrointestinales, las náuseas, los vómitos, la sensación de plenitud gástrica, ¿no? La gastroparesia, el ritmo intestinal, la diarrea, el estreñimiento, la esteatorrea, ¿no? Los hábitos tóxicos, como son el alcohol, las drogas, el tabaquismo, los antecedentes de orientación nutricional previa, los complejos vitamínicos que consume, entre otros, ¿no? Y el tratamiento farmacológico. El examen físico, tenemos que tener en cuenta las características y los signos clínicos susceptibles de deficiencias nutricionales, como son la piel, ¿no? En la piel, el color, si hay lesiones cutáneas, si hay pigmentación, si hay petequias, equimosis, si hay humedad, si hay turgencia, la textura, porque en este caso, pues, los pacientes tienden a tener una piel muy reseca, ¿no? Y muy ligera, muy débil al tacto, ¿no? En la cara se tiene que tener en cuenta la forma, la simetría, el color, ¿no? En las uñas, los colores, las curvaturas, las lesiones que puedan tener. En los ojos, la conjuntiva, los ángulos. En la nariz se puede ver la seborrea, el nasolabial, la cavidad oral también, la estomatitis angular, la queilosis, la digeusia, la hipogeusia. En el cuello, las venas ingurgitadas, la hipervolemia. En el abdomen, la apariencia, el contorno, los estomas, los ruidos intestinales, ¿no? Otro punto es la pérdida de grasa subcutánea, en la cara, en los ojos y mejillas, en los pliegues cutáneos, como son el tríceps, el bíceps y en el tórax, ¿no? La pérdida de masa muscular también en la cara, la deflexión de la fosa temporal, los hombros, la clavícula, la espalda. En la espalda podemos ver en las escápulas y las costillas, las manos también, los músculos interóseos, y las piernas, los cuádriceps y las pantorrillas, ¿no? En presencia de malnutrición, una imposibilidad de pinzar el tejido muscular del hombro, la clavícula prominente, la depresión alrededor de la escápula, o sea, la pérdida de tejido en las depresiones supraescapulares, los músculos intercostales, área plana o deprimida de músculos interóseos, la depresión profunda entre los dedos pulgar e índice, la atrofia muscular o pérdida de tono del cuádriceps, ¿no? Los signos de edema y la citis, también el ombligo invertido, descartar la hiperhidratación o dosis de diálisis inadecuada, ¿no? A veces la dosis de la diálisis está inadecuada, entonces por eso todavía los pacientes se quedan con agua, ¿no? Considerar hipoalbuminemia por hemodilución, explorar tobillos, presencia de fobia o sacro en pacientes encamados o inmovilizados. Ahora, el método objetivo. Estábamos hablando de los métodos subjetivos. Los métodos objetivos tenemos en cuenta la antropometría, ¿no? La estimación de las medidas antropométricas, o sea, el peso corporal, los pliegues cutáneos y la circunferencia muscular del brazo, permite longitudinalmente obtener información valiosa de la evolución clínica. En pacientes en hemodiálisis, el estudio antropométrico debería realizarse inmediatamente después de la sesión de diálisis, ¿no? En mi opinión, ¿no? Debería realizarse el estudio antropométrico. En el antebrazo no dominante o libre del acceso vascular. O sea, en tomar las medidas en el brazo que no está la fístula, ¿no? Los parámetros de laboratorio,
el panel de datos analíticos se realizará siempre prediálisis en el periodo intermedio, ¿no? A mitad de semana, tanto en la hemodiálisis convencional como en la hemodiálisis diaria. En enfermedades renales crónicas y en diálisis peritoneal se realizará indistintamente en cualquier día, salvo cambio de pauta en el fin de semana, ¿no? Referente al examen físico, la identificación de signos clínicos como las alteraciones del tejido adiposo y de la masa muscular, la presencia de edema y o ascitis, puede ser la palidez, la equimosis o lesiones cutáneas, son entre otros los indicativos pues, de compromiso nutricional también. Los métodos objetivos, tenemos como un tipo de valoración nutricional complementaria en la enfermedad renal. Por ejemplo, la antropometría. Hemos hablado de esto. El peso, por ejemplo, hay que tener en cuenta el peso actual, el peso habitual, el peso seco, el peso ideal, el porcentaje de peso ideal, el porcentaje de los cambios en el peso en función del tiempo, ¿no? De 3, 6 meses y así sucesivamente. La talla, también el IMC, ¿no? La circunferencia braquial, el pliegue tríceps, el CMB, el perímetro de la cintura también, y la bioimpedancia vectorial, la DEXA, sí tenemos, pues, digamos, los equipos necesarios, ¿no? En los parámetros de laboratorio tenemos la glucosa prediálisis, ¿no? La nefropatía diabética, lógicamente, el perfil lipídico prediálisis, los triglicéridos, el colesterol total, las fracciones del HDL, el LDL, la homocisteína también. Las proteínas viscerales, como son las proteínas totales, la albúmina, la prealbúmina y la transferrina sérica. En adecuación en diálisis tenemos la urea prediálisis, la urea postdiálisis, el KTB, la urea KTB semanal, en hemodiálisis diaria, ¿no? El test de equilibrio peritoneal también se tiene que tener en cuenta. El perfil hepático, por ejemplo, el perfil hepático, pues todas las transaminasas, ¿no? Calcio, fósforo, la fosfatasa alcalina, también el PTH, el TSH, el T4 libre, el T3. En la creatinina sérica, el ácido úrico también, el sodio, el potasio, el CO2 total. En el perfil férrico tenemos el hierro, el índice de saturación de transferrina, la creatinina sérica y el porcentaje de saturación de transferrina también, ¿no? La inflamación, tenemos que tener el PCR, el IL-6, ¿no? En hemoglobina, el hematocrito, los hematíes, los leucocitos, las plaquetas, el recuento total de linfocitos. En vitamina B12, el ácido fólico y la orina de 24 horas para ver el aclaramiento de la creatinina, ¿no? La proteinuria y el contenido del nitrógeno proteico, ¿no? También. Dentro de las recomendaciones nutricionales tenemos que tener un aporte adecuado de energía, de proteínas, de vitaminas y minerales, puede retrasar la progresión de la enfermedad y minimizar las complicaciones metabólicas en la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, la energía, en cuanto a la energía tenemos la adecuación de la ingesta calórica, es un requisito básico para el aprovechamiento de la proteína y el mantenimiento o la represión de las reservas corporales, ¿no? Si yo no le doy suficiente ingesta calórica, o sea, no tengo en cuenta la ingesta calórica que cada paciente necesita, pues dice para el aprovechamiento de la proteína. ¿Por qué? Porque utilizamos después las proteínas para generar la energía que le hace falta, ¿no? Tanto en pacientes en enfermedad renal crónica como en diálisis, la ingesta calórica tiene que ser mayor a 35 kilocalorías por kilo de peso al día. Permite mantener y alcanzar un balance nitrogenado neutro, ¿no? Evita las alteraciones de la composición corporal y disminuye la perdición del nitrógeno ureico, ¿no? En pacientes sedentarios en edades mayores de 60 a 65 años, o si existe o coexiste un sobrepeso o obesidad, pues es necesario reducir el aporte energético de 35 a 30 calorías por kilo de peso al día, ¿no?
La recomendación de energía en diálisis peritoneal incluye la ingesta alimentaria y, dependiendo de la permeabilidad de la membrana peritoneal y la modalidad de la diálisis, hay que tener en cuenta la absorción de glucosa del dializado, ¿no? En cuanto a los hidratos de carbono y los lípidos, es importante proporcionar una ingesta equilibrada de hidratos de carbono y de grasas, ¿no? Para evitar la utilización de la proteína como sustrato energético, como ya les dije. En hemodiálisis, en enfermedades renales crónicas, se ha documentado un defecto postreceptor responsable de la resistencia periférica a la acción de la insulina desde los estadios iniciales de la enfermedad renal crónica, ¿no? El aporte recomendado de hidratos de carbono en enfermedades renales crónicas y en hemodiálisis es alrededor al 50 a 55% de la energía total del día, con predominio de los hidratos de carbono complejos para prevenir pues, las hiperglucemias asociadas a la insulina resistencia, ¿no? Sin embargo, las mejores fuentes alimentarias de hidratos de carbono complejos, o sea, los que están en legumbres, en cereales integrales, en las frutas, las proporcionan también un elevado contenido de potasio, ¿no? Y también de fósforo. La recomendación teórica en enfermedad renal crónica en estadios 3, 4 y 5 podría limitarse en presencia de hiperfosfatemia o hiperpotasemia, ¿no? Hay que tener en cuenta también eso, por eso que son importantes los análisis bioquímicos, hay que tener en cuenta el fósforo y el potasio. La ingesta oral de hidratos de carbono en diálisis peritoneal debe proporcionar alrededor del 35% de la energía total al día, a partir de hidratos de carbono complejos. La absorción constante de glucosa del dializado proporciona alrededor de 100 a 200 gramos por 24 horas con un aporte medio de 8 kilocalorías por kilogramo al día. En relación a las proteínas, las dietas controladas en proteínas se han utilizado de forma habitual en la enfermedad renal crónica para reducir los síntomas urémicos, ¿no? Enlentizar, digamos, la progresión de la enfermedad y retrasar la entrada de diálisis, ¿no? El consumo excesivo de proteínas en la dieta exacerba los síntomas ureicos, ¿no? Promueve el catabolismo muscular y la pérdida de masa ósea y también la calcificación vascular, ¿no? Las recomendaciones actuales de proteínas en ERC en estadios de 3, 4 y 5 establecen la restricción proteica entre 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo por día, 2/3 de los cuales deben proceder de proteínas naturales de alto valor biológico, como por ejemplo pues, las carnes, los pescados, los huevos, los lácteos, ¿no? En pacientes diabéticos con ERC se recomienda una ingesta de 0.8 a 1 gramo por kilogramo al día, manteniéndose la calidad biológica proteica, o sea, los 2/3 de las proteínas de alto valor biológico o 0.35 gramos de proteína por kilogramo al día, ¿no? En presencia de proteinuria significativa mayor de 1 gramo por día, es necesario adicionar a la recomendación proteica estándar 1 gramo de proteína por cada gramo de proteinuria por día, junto con el control estricto de la presión arterial y la utilización de fármacos renoprotectores, ¿no? Con la finalidad de promover un balance nitrogenado neutro en diálisis, el aporte de proteínas recomendado es de 1.2 gramos por kilogramo por día en hemodiálisis. En diálisis peritoneal, 1.3 gramos por kilogramo por día. Los 2/3 ya sabemos que tienen que ser proteínas de alto valor biológico para cubrir las pérdidas de aminoácidos y de albúmina, ¿no? Por eso que es muy importante que el paciente consuma abundantes claras de huevo. Las recomendaciones nutricionales de energía, acá tenemos un cuadro comparativo de energía y macronutrientes en enfermedad renal crónica y en diálisis, ¿no? Tenemos en prediálisis la energía, como les decía, en hemodiálisis y en diálisis peritoneal. Proteínas, igualmente, lo que interesa más el cambio son las proteínas. En la prediálisis, pues siempre hay que restringir
volviendo a recalcar, de 0,6 a 0,8. En hemodiálisis hay que subir de 1,2 hasta 1,5, diría yo, ¿no? Cuando se trata de niños es de 1,5. Y en diálisis peritoneal, pues es un poquito más, hasta 1,3, ¿no? Pues se podría llegar hasta 1,6 gramos por kilogramo por día en el caso de una peritonitis, ¿no? Los hidratos de carbono vendrían a ser los mismos, de 50 a 60 en prediálisis y en hemodiálisis, y en diálisis peritoneal, pues el 35% del valor calórico total. Los lípidos, igualmente, en los tres, en prediálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal, se mantienen, ¿no? De 30 a 35% del valor calórico total. Los requerimientos de líquidos y sodio. El estado hídrico debe monitorizarse de forma cuidadosa en la enfermedad renal. La decisión de implementar restricciones de líquidos y sodio en la alimentación dependerá de la función renal residual, del estado de hidratación y de la presión arterial, ¿no? Los pacientes en prediálisis o en diálisis peritoneal no requieren habitualmente restricción de líquidos. Sin embargo, en hemodiálisis el aporte de líquido debe ser individual, para cada paciente diferente. Los ingresos diarios de líquidos deben ser iguales a las pérdidas urinarias, adicionando 500 hasta 1000, hasta 1 litro para cubrir las pérdidas insensibles y evitar la ganancia de peso interdialítica. O sea, quiere decir que los líquidos, pues, es de acuerdo a lo que miccionan, ¿no? A su dureza residual. De acuerdo a eso, se le suma un promedio de 500 hasta 1 litro, se le puede sumar, y eso, el total, es lo que puede consumir al día en líquidos, teniendo en cuenta que estos líquidos ya están en la dieta también, ¿no? En el régimen de alimentación. El aporte de líquido procedente de los alimentos sólidos es de 500 a 800 mililitros de líquido por día. Los alimentos líquidos como el agua, las bebidas, los zumos, el hielo, las sopas y los helados forman parte de la recomendación hídrica. Los alimentos ricos en sodio desencadenan aumento de la ingesta hídrica, siendo recomendable limitar el consumo de sodio y evitar la utilización de sales de régimen para prevenir el riesgo de hiperpotasemia, ¿no? Una ingesta excesiva de líquidos y sodio conduce a una hipervolemia. La necesidad de mayor ultrafiltración durante la sesión de hemodiálisis y a la aparición de síntomas intradialíticos, ¿no? O sea, cuando hay calambres musculares, hipotensión, ¿no? En pacientes en hemodiálisis sobre todo, ¿no? Se recomienda una ganancia de peso interdiálisis de 0,5 a 2,5 kilogramos para un esquema de hemodiálisis convencional de 3 veces a la semana. Aunque esto también varía, los condimentos también nos producen, pues, una mayor cantidad de ingesta hídrica, y también el peso, la ganancia de peso, yo diría que es más individual, ¿no? Los pacientes son diferentes, tienen diferentes tallas, tienen diferentes pesos, entonces, de acuerdo a eso también vendría a ser el peso que se debe de llevar entre diálisis y diálisis. El potasio. El equilibrio del potasio depende de la secreción tubular, a diferencia de la regulación del sodio, depende de la función excretora, ¿no? En condiciones normales no está indicada la restricción de potasio hasta que se produce una pérdida significativa de la función renal o exista una hiperpotasemia que justifique la restricción alimentaria, ¿no? Algunos de los factores implicados, como la deficiencia de insulina, la acidosis metabólica, el uso de antihipertensivos, pueden exacerbar la hiperpotasemia en la enfermedad renal crónica. El control de la ingesta de alimentos ricos en potasio, contenido alto de 250 miligramos en 100 gramos de alimento, por ejemplo, en el plátano, en la naranja, en el almíbar de las frutas, en los frutos secos, en los tomates, en las verduras, etcétera, también contribuye a evitar la hiperpotasemia, ¿no? Como alternativa a la restricción clásica, es posible reducir la cantidad de potasio de las verduras, de las hortalizas, las patatas y las legumbres, utilizando el remojo previo de 12 horas y la técnica de doble cocción. El método propone cambiar hasta 2 veces el agua de cocción con la finalidad de reducir alrededor del 50% de contenido en los alimentos, ¿no? De potasio contenido en los alimentos. A diferencia de la hemodiálisis, el aporte de potasio en la diálisis peritoneal suele
liberalizarse, ¿no? O sea, es más libre debido a una mayor excreción de potasio en heces y a las características de depuración de la técnica continua y diaria, ¿no? Entonces, todos los alimentos en sí tienen potasio, todos los alimentos tienen niveles de potasio. Hay alimentos que tienen niveles de potasio más altos, ¿no? Como en este caso, pues el plátano, las naranjas. En realidad, todas las frutas tienen niveles de potasio altos. También las leguminosas, ¿no? Las menestras también. Pero, como dice, pues hay técnicas de dializado de alimentos, que les llamamos más comúnmente, que podemos hacer, o sea, podemos llegar a reducir hasta el 50% de potasio de estos alimentos siguiendo, pues, estas técnicas, ¿no? Pero tenemos que tener una buena educación al paciente para poder lograr que su familia y él estén conscientes de esto, ¿no? En referente a calcio y fósforo, la absorción intestinal del calcio comienza a disminuir en los estadios 3, 4 y 5. La hipocalcemia está unida a la retención de fósforo, alteración del metabolito activo de la vitamina D e hiperparatiroidismo secundario. El aporte total de calcio elemental en enfermedades renales crónicas y en hemodiálisis procedente de la ingesta alimentaria, los suplementos de calcio o los quelantes de fósforo de base cálcica no debe de exceder a los 2.000 miligramos por día. La recomendación de calcio en diálisis peritoneal es de 1.000 a 2.000 miligramos al día, aunque debe individualizarse. Siempre digo, es individual, cada paciente es diferente, considerando la cantidad de calcio absorbida a partir del dializado y de los quelantes de fósforo, el valor del producto calcio-fósforo y la dosis de vitamina D. La hipercalcemia, evidenciada por una concentración de calcio mayor de 10.2 miligramos por decilitro en enfermedades renales crónicas en estadio 5, puede ser tratada mediante diversas medidas, como la disminución de la ingesta de calcio, la disminución o interrupción de las preparaciones de calcio y o vitamina D y modificación del calcio del dializado también, ¿no? El control de la acumulación de fósforo en las enfermedades renales crónicas es crucial para prevenir el hiperparatiroidismo secundario y las calcificaciones metastáticas, ¿no? Por eso es importante controlar el fósforo en hemodiálisis, en las enfermedades renales crónicas. Las medidas para el control de fósforo sérico presentes en enfermedades renales crónicas y en diálisis comprenden el consejo nutricional, ¿no? Lógicamente, por los alimentos, el uso de quelantes de fósforo y la eliminación de fósforo en diálisis, ¿no? Las dietas controladas en proteínas también están limitadas en fósforo. La restricción del aporte de fósforo se basa en las concentraciones de fósforo sérico y en los niveles de PTH intacto. En los estadios 3 a 4 de la enfermedad renal crónica, se recomienda restricción de la ingesta con valor de fósforo sérico mayor a 4.6 miligramos por decilitro o concentraciones plasmáticas de PTH intacta mayor de 70 pg por mililitro en estadio 3, o si coexisten en enfermedad renal crónica en estadio 4, niveles de PTH intacta de 110 pg en mililitro. Está también indicada la limitación de la ingesta de fósforo en enfermedad renal crónica en estadio 5, con niveles de fósforo sérico mayor de 5.5 y niveles plasmáticos de PTH intacta mayor de 300 miligramos por mililitro. Como cálculo aproximado, se establece que 1 gramo de proteína proporciona 12 a 16 miligramos de fósforo. La alimentación puede ejercer un papel importante en el control de fósforo sérico si se limitan los productos lácteos, por ejemplo, ¿no? Como la leche, los quesos, los yogures, los frutos secos, los cereales integrales, las bebidas de cola, los legumbres. Sin embargo, el control de fósforo no es suficiente únicamente con la restricción alimentaria, ¿no? Restringiendo estos tipos de alimentos no vamos a controlar un fósforo elevado. Solamente con los alimentos no se podría llevar a cabo, ¿no? La diálisis
es capaz de eliminar una cantidad sustancial de fósforo, aunque no permite alcanzar un balance neutro para evitar utilizar los quelantes de fósforo. Los quelantes más utilizados son de base cálcica, ¿no? Los acetatos, el carbonato, los citratos. Bueno, el carbonato de lantano puede utilizarse en pacientes con hipercalcemia o como tratamiento adicional a los quelantes de base cálcica si el fósforo es mayor de 5.5, ¿no? La absorción de calcio a partir de los quelantes a base de calcio puede alcanzar hasta el 25% del calcio presente en el producto. Cuando se administran durante las comidas, las sales de calcio actúan principalmente quelando el fósforo a nivel intestinal. Sin embargo, cuando se consumen entre las comidas, aumenta la absorción de calcio. El manejo global de las alteraciones del metabolismo calcio-fósforo comprende el consejo nutricional intensivo de enfermedades renales crónicas y diálisis. El uso de quelantes de fósforo y factores relacionados con la diálisis, como el tipo o modalidad de diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal, la concentración de calcio en el baño y soluciones de diálisis y la frecuencia de diálisis en hemodiálisis diaria o el número de intercambios en diálisis peritoneal. Las recomendaciones nutricionales diarias, tenemos una tabla acá en prediálisis igual, en hemodiálisis y en diálisis peritoneal, ¿no? En prediálisis los líquidos no son limitados, en hemodiálisis es de acuerdo a la diuresis, y en diálisis peritoneal pues tampoco es no limitado, al contrario, deben de consumir poco más de líquido, ¿no? O en todo caso el líquido normal. El sodio en prediálisis y en hemodiálisis es el mismo, en diálisis peritoneal es de 3 a 4, el potasio igualmente de 1500 a 2000 en prediálisis, en hemodiálisis es de 2 a 3 y en diálisis peritoneal es de 3 a 4 o no se debe de restringir, salvo si el nivel sérico es elevado, ¿no? El calcio elemental de 1 a 2 en prediálisis, de 1 a 2 en hemodiálisis y en diálisis peritoneal igual. El fósforo de 800 a 1000 en prediálisis, en hemodiálisis de 1000 a 1200 y en diálisis peritoneal igualmente, ¿no? Ahora, hablamos de las vitaminas y de las vitaminas hidrosolubles. Las deficiencias de vitaminas hidrosolubles están relacionadas con las pérdidas durante la diálisis, ¿no? Y la restricción alimentaria. Las vitaminas B1, B6, ácido fólico, biotina y ácido pantoténico son dializables, por tanto se eliminan durante la diálisis. ¿Cierto? Vamos a hablar rápidamente porque ya el tiempo nos está haciendo corto, ¿verdad? Bueno, la vitamina B6, el ácido fólico y la vitamina B12, la suplementación con hidrocloruro de piridoxina mejora la actividad linfocitaria, la respuesta inmunitaria y las concentraciones plasmáticas de leucina y valina, ¿no? La deficiencia de ácido fólico está asociado a un aumento del riesgo de un problema cardiovascular y de una anemia. La vitamina B12 pues participa en el metabolismo del ácido fólico e interviene en la eritropoyesis, ¿no? La mayor parte pues está en las carnes, en la leche, en el hígado, ¿no? Pero bueno, el hígado es una carne roja que los pacientes generalmente no pueden consumir. La deficiencia de vitaminas D6, B12 y ácido fólico se relaciona con los niveles elevados de homocisteína. La suplementación de ácido fólico junto con las vitaminas B6 y B12 está indicada para prevenir la hiperhomocisteinemia y la enfermedad cardiovascular precoz. El suplemento de ácido fólico parece reducir, aunque no alcanza a normalizar las concentraciones séricas de homocisteína. La vitamina C, en los pacientes en diálisis, se observa una disminución de la concentración plasmática y leucocitaria de ácido ascórbico. La suplementación diaria de vitamina C permite mejorar la deficiencia funcional del hierro y la respuesta eritropoyetina. Sin embargo, dosis elevadas de vitamina C promueven hiperoxalosis y pueden desencadenar episodios de pseudogota aguda, ¿no? La niacina, su suplementación ha mostrado acción antiinflamatoria e hipolipemiante, ¿no? Y también hay un mejor control de la hiperfosforemia en diálisis. En cuanto a las vitaminas liposolubles, tenemos las vitaminas liposolubles, la A, la E y la K,
no requieren suplementación farmacológica, salvo la vitamina D, que precisa indicación individualizada, ¿no? De acuerdo a los niveles de calcio, de fósforo y de PTH intacta, ¿no? Las guías clínicas recomiendan iniciar el tratamiento con vitamina D en casos de niveles de 25-dihidroxivitamina D menor de 30 y de PTH intacta, ¿no? En los estadios, esto es en el estadio 3. La PTH intacta mayor de 110 en el estadio 4 y mayor de 300 en enfermedad renal crónica con estadio 5 y también en diálisis, ¿no? Los pacientes en tratamiento con vitamina D deben ser evaluados de rutina para detectar la hipercalcemia o la hiperfosforemia, ¿no? Las concentraciones de fósforo, calcio corregido y PTH intacta deben ser monitorizadas, iniciándose las recomendaciones de la guía clínica cuando sean aplicables en los pacientes con enfermedades renales crónicas que requieran soporte nutricional, ¿no? Las recomendaciones nutricionales de vitaminas las vemos acá. Esta es una tabla en cuanto a prediálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal, ¿no? Tenemos la vitamina B1, B2, B6, la C, el ácido fólico, la B12, la niacina, la biotina, el ácido pantoténico, la tiamina, la vitamina A, la D, la E y la K. Los oligoelementos que todavía no están suficientemente aclarados los mecanismos responsables de las alteraciones, deficiencias o toxicidad de los elementos traza en la enfermedad renal, ¿no? La suplementación rutinaria de oligoelementos no está indicada, a excepción del hierro. El hierro, la anemia es una complicación frecuente en la enfermedad renal crónica y su severidad se relaciona inversamente con el grado de función renal, ¿no es cierto? La causa principal es la producción inadecuada de eritropoyetina, aunque otros factores como la deficiencia de hierro, hemólisis, alteración de la absorción intestinal, pérdidas en diálisis y las pruebas de laboratorio frecuentes, pues contribuyen también a la anemia, ¿no? La suplementación farmacológica con hierro vía oral o intravenosa es necesario, generalmente en la gran mayoría de los pacientes con enfermedades renales crónicas, ¿no? En tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoyesis, ¿cierto? La administración de hierro debe ser suficiente para mantener la ferritina sérica de 100 miligramos por decilitro y el índice de saturación de transferrina mayor del 20%. El objetivo del tratamiento con hierro en los adultos es mantener la hemoglobina sérica de 11 a 12 o un hematocrito del 33%, ¿no? En presencia de inflamación moderada severa, neoplasias o enfermedades hepáticas, pues los niveles de ferritina pueden ser aceptables e incluso altos, mayores de 20%, sin relación con los depósitos de hierro. Los suplementos de hierro vía oral deberían administrarse entre las comidas, o sea, 1 hora antes de la comida principal o 2 horas después, para que su absorción sea óptima, ¿no? Sin embargo, en estos pacientes con frecuencia reciben sales de calcio, quelantes de fósforo, inhibidores de la bomba de protones y otras medicaciones que pueden alterar la absorción del hierro. Puede ser necesario interrumpir la suplementación de hierro cuando se sospeche o se documente la existencia también de sepsis, debido a su potencial efecto deleterio sobre el control de la infección, ¿no? El tratamiento nutricional, las estrategias para prevenir o tratar la malnutrición inciden sobre múltiples parámetros, ¿no? La adecuación de la ingesta proteico-energética, en la progresión de la enfermedad renal crónica, el esquema individualizado de diálisis, cribaje y valoración nutricional complementaria y tratamiento nutricional. La suplementación nutricional, la nutrición enteral, la nutrición parenteral intradiálisis o nutrición intraperitoneal. Las guías clínicas de nutrición enteral en enfermedades renales crónicas recomiendan iniciar un soporte nutricional en pacientes con alteración de uno o varios marcadores nutricionales, ¿no? Como por ejemplo un IMC menor de 20, cuando hay una pérdida de peso mayor del 10% en los últimos 6 meses, o la albúmina sérica es menor de 3.5 y la albúmina sérica menor de 30 en hemodiálisis y en diálisis peritoneal. La suplementación nutricional como complemento a la ingesta oral
en pacientes con malnutrición moderada severa e ingesta oral espontánea mayor de 20 kilocalorías por kilogramo al día, está indicada la administración de suplementos nutricionales vía oral. Las fórmulas enterales completas pueden también utilizarse como suplementos nutricionales, considerándose pues que no cubren los requerimientos diarios de macronutrientes y micronutrientes, o los módulos de aquellos nutrientes específicos que requieran suplementarse, ¿no? Pueden ser módulos calóricos, pueden ser módulos de grasas, pueden ser módulos de proteínas, de vitaminas, de oligoelementos o de minerales, ¿no? Para completar la ingesta oral habitual. Esto pues es la primera opción de soporte nutricional artificial en pacientes malnutridos con inadecuación de la ingesta pues proteico-energética, ¿no? No tienen una buena ingesta de proteínas o de calorías. La utilización aislada de módulos proteicos en pacientes con inadecuación de la ingesta energética puede ser ineficaz si no se acompañan de un aporte calórico suficiente que evite la utilización metabólica de la proteína como sustrato energético. Las directrices actuales de soporte nutricional en enfermedades renales crónicas y en hemodiálisis recomiendan la utilización de fórmulas con alta densidad calórica, también de 1.5 a 2 calorías por mililitro, un aporte de proteínas adaptado a las necesidades individuales y bajo contenido en potasio, sodio y fósforo, ¿no? En pacientes en diálisis peritoneal están indicados los módulos proteicos o las fórmulas hiperproteicas con bajos contenidos de hidratos de carbono. La administración conjunta de estos soportes nutricionales y del consejo nutricional es segura y ambas opciones terapéuticas pueden ser útiles para prevenir y o mejorar la malnutrición en el enfermo renal. El soporte nutricional artificial en la segunda línea de tratamiento, si no se consigue adecuar la ingesta de nutrientes y o revertir la malnutrición, se dispone de dos opciones más de soporte nutricional artificial, ¿no? La nutrición parenteral intradiálisis en pacientes en hemodiálisis y nutrición intraperitoneal en pacientes en diálisis peritoneal, utilizados como soporte aislado o combinado con suplementos nutricionales. Y la nutrición enteral por sonda nasoenteral u ostomía, ¿no? También. La nutrición parenteral intradiálisis es la administración durante la sesión de diálisis de una solución definida de macro y micronutrientes, ¿no? A través del retorno venoso del sistema de diálisis, una cámara venosa. Tiene como principal ventaja que no precisa de la implantación de un acceso vascular adicional, y el volumen administrado se ultrafiltra a lo largo de la sesión. Presenta como limitación la administración de una gran cantidad de nutrientes durante la sesión de hemodiálisis, no inferior a 4 horas, causando efectos metabólicos adversos, a veces como la hiperglucemia o la hiperlipemia, ¿no? El aporte calórico total administrado por sesión está condicionado fundamentalmente por el límite en la utilización hepática de la glucosa de 4 miligramos por kilogramo por minuto, alrededor de 400 kilocalorías por sesión, ¿no? La nutrición parenteral interdialítica ha demostrado revertir el catabolismo proteico corporal durante la sesión de hemodiálisis y normalizar la concentración de aminoácidos plasmáticos, aunque estos efectos no son sostenibles por diálisis. También parece mejorar algunos parámetros nutricionales como la albúmina sérica y la composición corporal, aunque los datos sobre la supervivencia son todavía pues un poco controvertidos, ¿no? La nutrición intraperitoneal en pacientes con diálisis peritoneal, con malnutrición moderada severa e inadecuación de la ingesta, se puede utilizar una solución de aminoácidos al 1 o 1.1% durante el día, garantizando un aporte suficiente de energía. El tiempo de permanencia al intercambio en la cavidad peritoneal debe ser de 4 a 5 horas para optimizar la absorción de aminoácidos, ¿no? Las soluciones de aminoácidos son eficaces como soluciones osmóticas, ¿no? Equivalen a glucosa 1,36%, aunque no pueden usarse en más de un intercambio por día por el riesgo de desarrollar pues, una acidez metabólica, ¿no? Una acidosis metabólica.
En pacientes malnutridos, inflamados o con severos episodios de peritonitis refractarios a las terapias convencionales, en el consejo nutricional, por las sondas, ¿no? Está indicada la administración de nutrición parenteral total, solamente en ellos, ¿no? Y la nutrición enteral, pues, es complementaria en muchos casos a la nutrición parenteral interdialítica y, por tanto, no son técnicas de soporte nutricional excluyentes, ¿no? La nutrición enteral por sonda debería utilizarse cuando el consejo nutricional y los soportes nutricionales son insuficientes para cubrir los requerimientos de nutrientes, ¿no? Si la malnutrición coexiste con mal digestión, mala absorción, es recomendable utilizar fórmulas oligoméricas cuyos componentes están parcialmente digeridos, o en caso contrario pueden utilizarse fórmulas poliméricas. En un reciente metaanálisis, ¿no? En aquellos pacientes con malnutrición severa, una ingesta oral de menos de 20 kilocalorías por día y estrés fisiológica, la administración de nutrición parenteral interdialítica y soporte nutricional son insuficientes, siendo aconsejable iniciar nutrición parenteral total, ¿no? Si coexiste disfunción glomerular o situaciones patológicas que contraindiquen su utilización, peritonitis, obstrucción intestinal, isquemia, ¿no? O fístulas enterocutáneas, está indicada la administración a través de una vía central o periférica de nutrición parenteral total con la finalidad de mantener en reposo el tracto digestivo hasta la resolución del proceso concomitante, ¿no? Bueno, eso es todo lo que les quería a ustedes, digamos, compartir. Gracias por escucharme y pues hay que saber que los problemas nunca se acaban, pero las soluciones tampoco. En la vida hay tiempo para todo, menos para rendirse. Gobierno del Perú. El Perú primero.